Saludamos desde la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca. Llevamos tiempo queriendo realizar esta actividad, esta conferencia, pero bueno, las circunstancias todos los conocemos y mandan, hemos tenido que reinventarnos y por ello hemos decidido hacer este vídeo, en el que tenemos como invitado a una persona que nos hablará, bueno, la actualidad la marca y nos hablará del COVID, lamentablemente del coronavirus, que es el monotema que tenemos ahora. Él es José Fernández Romo Jaro, es inspector de sanidad y licenciado en medicina veterinaria. Lo primero que voy a preguntar, porque creo que es lo que llamará la atención al que nos esté viendo, es el tema de cómo puede ser veterinario, que nos vaya a hablar de medicina o de salud, nos va a hablar de salud pública un veterinario. ¿Por qué los veterinarios, José? La importancia de que vosotros tengáis voz también en estas circunstancias. Bueno, buenas tardes lo primero a todo el mundo y vamos a ver. Pues es muy sencillo. Vamos a ver, las carreras médicas, es decir, las que estudian medicina de forma integral son dos: medicina humana y medicina veterinaria. Y la medicina veterinaria estudia, digamos que lo estudia de una manera mucho más amplia. La medicina humana está más compartimentalizada, está más especializada y se dedica principalmente a la asistencia, a la curación. La veterinaria ha sido siempre una carrera de medicina que se dedica más a la prevención de colectividades, y prueba de ello es que los inspectores de salud pública son en su inmensísima mayoría veterinarios y abarcan temas tan importantes como la seguridad alimentaria o la protección de la salud de las personas frente a las zoonosis, que son esas enfermedades que ahora están tan de moda, que tienen origen en los animales y se transmiten a las personas, como es el coronavirus. Es decir, esos campos tan importantes, que además están reconocidos como una actividad básica sanitaria del sistema sanitario en la Ley General de Sanidad, son competencia del veterinario, y es por eso que somos los inspectores de salud pública, la mayoría de los inspectores de salud pública, veterinarios. Bueno, otro dato importante de tu currículum es que además eres cofundador y actual presidente del Sindicato Veterinario de Profesionales de Asturias, el SIDEPA, y desde el SIDEPA además habéis estado lanzando notas de prensa y un poco como datos y consejos de medidas de poder llevar a cabo para poder enfrentar esta pandemia. Yo lo que quería preguntarte desde el punto de vista de la ciudadanía es si consideras que tenemos claro cómo se contagia este virus, qué medidas son las de protección realmente que debemos llevar a cabo y dónde están los riesgos de contagio, porque a veces parece que tenemos un exceso de información y algunas veces contradictorio, y luego cada cual se va haciendo, ¿no?, su propio protocolo. Bueno, parece claro que las vías principales de transmisión son las gotas pequeñas que expulsamos al hablar alto, al toser o al estornudar, y que nos llegan y nos impactan en la cara, en la ropa, y después nos tocamos, nos lo trasladamos a la nariz, a los ojos. Los aerosoles que... No. Vale. Las gotas de pequeño tamaño, ¿no? Esas impactan, nos pueden impactar en la cara, directamente en los ojos o en la nariz, y nos contagiamos, o si nos tocamos, las trasladamos. Por ejemplo, si nos impacta en la frente, pues la podemos trasladar al tocarnos a otra zona de la cara. Otra de las vías de transmisión son los fomites. ¿Qué son los fomites? Objetos muy manipulados por la gente y por alguna persona infectada que otra persona manipula, ¿no? Pues por ejemplo una manilla de una puerta, un vaso, un plato, cualquier objeto que esté muy manipulado, o superficies, ¿no? Lo que pasa es que las superficies, por lo general, salvo que sea, pues como decimos, la manilla de una puerta, las superficies en general no están tan asociadas a contagios como otros objetos de mayor manipulación, ¿no? Un bolígrafo, un pañuelo, un móvil, algo que incluso nos podamos llevar a la boca y dejar en un sitio y la persona toque. Y la tercera vía de contagio es lo que ahora se está hablando como los aerosoles, ¿de acuerdo? ¿Y qué diferencia hay entre las gotas grandes de saliva y los aerosoles? Los aerosoles son gotas tan pequeñas que pueden permanecer en suspensión en el aire durante horas. Entonces, por ejemplo, si una persona contaminada en un ambiente cerrado va expulsando esas microgotas y permanecen suspendidas, y el resto de las personas las van inhalando.
Y es por eso que se insiste tanto, aparte de en tener cubierta la boca cuando se estornuda, se tose o se habla fuerte, aparte de desinfectarse las manos y las superficies y los objetos que se manipulan, en ventilar adecuadamente los locales. ¿De acuerdo? Ventilarlos de una forma que no se generen corrientes ni turbulencias que favorezcan que el virus se traslade y que la gente enferme, porque las corrientes desde el punto de vista de la salud no son buenas, es decir, bien ventilado, sin corrientes ni turbulencias. De todas formas, hay que puntualizar una cosa: cualquier enfermedad nueva siempre, al cabo de un tiempo, genera nuevos conocimientos y se descubren cosas nuevas. Por ejemplo, el otro coronavirus que más se parece a este, el SARS-CoV-1, ¿de acuerdo? Ese se descubrió que tenía una transmisión alimentaria vía oral fecal, que no era la principal, pero la tenía. Pero esas cosas a lo mejor no se saben al inicio de una enfermedad, se descubren con el tiempo y estudios sucesivos, así que no puede ser que haya más vías de transmisión. Efectivamente, no podemos descartar que haya más vías de transmisión, y de hecho ha habido publicaciones de casos, creo que era en China, en que se asociaba un contagio múltiple a un sistema de evacuación de aguas fecales mal diseñado. O sea que todavía pueden aparecer nuevas formas de contagio. Bueno, pues vemos que el 30 de enero del 2020 la OMS declara el brote de coronavirus como emergencia de salud pública de importancia internacional. Posteriormente, ya muy cerca en el tiempo, el 11 de marzo, la OMS ya lo declara como pandemia, y ahora estamos en noviembre sufriendo esta segunda ola. Parece que el 2020 es un año de pesadilla al que no le vemos el final. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos ha traído hasta aquí? En el caso, esto es una pandemia mundial y es verdad que todos los países están afectados, pero España, pues aquí estamos líderes en cifras negativas, bueno, lamentablemente, y querríamos saber realmente qué estamos haciendo mal y qué estamos fallando para aprender si llega una tercera ola. Como parece ser que, bueno, eso también te lo preguntaré, si realmente va a llegar una tercera ola, ¿qué debemos hacer o qué está pasando hasta ahora? Bueno, yo no sé si habré entendido bien la pregunta, pero yo creo que sí. Vamos a ver, a nivel mundial, lo que ha ocurrido con esta pandemia es que las anteriores amenazas que tuvimos de pandemias mundiales, como la gripe aviar, la gripe A, fueron mucho menores de lo que se esperaba, o por ejemplo el SARS-1 o el MERS, que son enfermedades respiratorias también de coronavirus que se creyó que podían ser pandemias mundiales, y digamos que se tenían expectativas, por ejemplo con la gripe A, de que fuera algo muy potente, que abarcara muchos países, y después afortunadamente no llegó a tanto, y sin embargo, digamos que yo creo que a nivel mundial se pecó un poco de incredulidad, se creyó un poco que esta nueva enfermedad iba a ser de alguna manera también fácilmente limitada, ¿no? en su origen, o por lo menos que no se extendiera tanto. Eso a nivel mundial, ¿no? Y a nivel de España, ¿qué ocurrió a nivel de España? Pues a nivel de España, ya lo veníamos nosotros denunciando desde el 2018, no teníamos un sistema sanitario preparado para la prevención, está mal diseñado, predomina la parte asistencial sobre la preventiva, y la salud pública es minoritaria, escasa, reducida, mal presupuestada en todas las comunidades autónomas en España, y eso ha contribuido a lo que nos está pasando. Pero principalmente lo que ha ocurrido ha sido una falta de planificación. Cuando se originó la enfermedad en China, se tenía que haber desarrollado lo que se hace en todas las enfermedades infecciosas, que es lo que se llama un plan de contingencia, una especie de libro de instrucciones que, según va evolucionando la enfermedad o se acerca al país o empiezan a producirse los primeros casos en el país, describe todos los recursos que hay, cómo se ordenan, cómo se utilizan y qué pasos hay que ir tomando. Por ejemplo, Alemania lo tenía. Alemania había hecho un ensayo general y tenía un plan de contingencia. En España no había un plan de contingencia integral que abarcara toda la parte asistencial y la preventiva. Y en lo que nos centramos en el primer choque con la enfermedad fue en reforzar el sistema asistencial simplemente para atender muertos heridos, y no nos preocupamos de la parte de protección de la salud y preventiva.
Bueno, y yéndonos en este caso a un ámbito más autonómico, más local, que es lo que nos importa a nosotros aquí en Asturias, al inicio de la pandemia parecía que Asturias había, de hecho, lo fue un modelo y un ejemplo de gestión. En cambio, ahora esto se ha dado la vuelta drásticamente en esta segunda ola. ¿Qué es lo que ha pasado en Asturias? ¿En qué se acertó en esa primera ola de la pandemia? ¿En qué se ha fallado en esta segunda? ¿Qué se debería hacer para afrontar si, como se está diciendo, pues muy probablemente pueda haber una tercera ola después de esto? Bueno, es una muy buena pregunta que tiene a todo el mundo intrigado, no a nosotros, porque nosotros desde un principio ya dimos las razones de por qué ocurría eso y dimos el pronóstico de que se iba a dar la vuelta y íbamos a acabar en el mismo estado pandémico que el resto de las regiones, o peor, que es como estamos ahora. ¿Y por qué? Vamos a ver. Una cuestión fundamental en cualquier tipo de pandemia y epidemia es la actuación prematura. No es lo mismo establecer una medida drástica cuando el número de casos es bajo que cuando el número de casos es alto. Por la época del año y por el aislamiento tradicional y dispersión poblacional que tiene Asturias, cuando se decretó el confinamiento porque el número de casos estaba disparado en ciudades de España importantes como Madrid o Barcelona, en Asturias el número de casos era muy bajo en relación a otras partes del país. Y para establecer un símil que todos entendamos, no es lo mismo dar un hachazo a un árbol así de gordo que a un árbol del tamaño de mi dedo. Es decir, es mucho más efectiva una medida drástica cuando los casos son pocos, porque prácticamente los eliminan, ¿no? Entonces a Asturias le coincidió el primer confinamiento con un número de casos probablemente muy bajo. Eso nos permitió partir de una situación tremendamente ventajosa después del confinamiento y que los primeros casos empezaran muy adelante en el tiempo, pero nosotros publicamos ya en mayo y pasamos un documento al Principado adelantándole que a partir de mediados de julio empezarían los casos. ¿Por qué? ¿Éramos adivinos? No. Simplemente por nuestra profesión tenemos amplios conocimientos en epidemiovigilancia y sabíamos, porque nosotros somos los que prevenimos y protegemos en la calle, que no se habían tomado medidas adicionales de protección en la calle más allá de las generales que se toman en toda España. Y que nuestro bajo número de casos simplemente iba a tardar más en el tiempo a empezar a elevarse. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, lo que pronosticamos, y eso está por escrito, se puede ver, a mediados de julio empezaron a aparecer los casos en Asturias y se fueron elevando progresivamente sin parar hasta finales de octubre, que ahí podemos hablar luego, hubo otro pico por otras razones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos bien en la gestión al principio? Pues simplemente que teníamos pocos casos y el confinamiento que decretó el gobierno central fue más eficaz en Asturias porque era, digamos que se anticipaba más a la onda epidémica en Asturias que en otras partes de España. ¿Qué hicimos mal después? Pues en ningún momento de esta pandemia nos hemos tomado en serio la prevención en la calle, no los ciudadanos, la administración. ¿De acuerdo? Entonces, sin unas medidas en la calle realmente eficaces, lo normal es que la pandemia siga su curso natural, que es lo que ha hecho hasta ahora. ¿De acuerdo? Entonces, las medidas eficaces de control de una pandemia no son simplemente un sistema de vigilancia epidemiológica, que ya de por sí es escaso en personal, sino que hay muchas más medidas que no se llevaron a cabo adecuadamente, como la protección profesional en la calle. Es decir, el hecho de controlar en los negocios dónde se estaban produciendo los contagios, en qué negocios, de qué manera, controlarlo, detectar las debilidades, cerrar aquellos sitios que lo necesitaran o no permitir que abrieran hasta que estuvieran adecuadamente gestionados o equipados, pues al no hacer eso, la onda siguió su progreso habitual. Digamos que no se controló anteponiéndose ese control, se dejó hacer y ahora optamos por cerrar, ¿no? Cerrándose los negocios, al final un poco pues afectándose todos realmente, aquellos que a lo mejor puede ser que no se dieran casos, en otros sí, a otros están haciendo mejor las medidas y en otros no, y al final acabas aplicando tabla rasa, entiendo. Efectivamente. De hecho, nosotros informamos por escrito al Principado y al Ministerio de Sanidad
que había que tomar medidas más allá del seguimiento epidemiológico. En ese mismo documento de mayo y junio hubo varios documentos en que advertimos al Ministerio y a la Dirección General de Salud Pública del Principado que el control de una enfermedad pandémica va mucho más allá de esperar una vacuna efectiva, de reforzar el sistema hospitalario o de implementar un sistema de vigilancia epidemiológica. Vamos a ver. La vigilancia epidemiológica siempre va por detrás, en este caso 15, 20 días o un mes por detrás. Es decir, detecta lo que ya ha pasado, pero no se antepone a ello. Controla de alguna manera y en la medida en la que puede, que no es mucha, el número de enfermos y sus contactos. Pero en el mejor de los casos suele tener una eficacia del 20%, el 30%, ya siendo absolutamente eficaces, que no hemos sido en ninguna parte de España, podría detectar en el mejor de los casos el 50%, pero el resto se nos escapa y encima vamos a posteriori, ¿no? Las medidas de prevención realmente en la calle son las de protección de la salud, son las que se anteponen al problema. Y le dijimos al gobierno, hay que elaborar equipos de profesionales sanitarios, inspectores de salud pública, veterinarios, farmacéuticos, médicos, el que haga falta. Lo que pasa es que médicos y enfermería hacen falta para la parte asistencial y nosotros pues estamos más libres en ese campo, entonces podemos actuar. Llevarlos a la calle y detectar por profesionales en qué sectores, en qué actividades, en qué espacios públicos se están produciendo las mayores debilidades y riesgos de contagio. ¿De acuerdo? Y corregirlos de antemano o cerrar aquellos locales que tienen que ser cerrados, pero así evitaríamos que llegara un momento que los contagios fueran tales que hubiera que cerrar sectores enteros, que es lo que estamos haciendo ahora. Si nos damos cuenta, la gente, oímos, en general la población, estamos oyendo en los medios de comunicación de todo, pero sin criterio. Unos culpan a la hostelería, otros al comercio, otros a los gimnasios, etcétera, etcétera. Y se hace sin un criterio profesional. A lo sumo se denuncia que en los colegios o en la hostelería o lo que sea, porque los brotes detectados por el sistema de vigilancia epidemiológica son más en un sitio o en otro. Pero recordemos que el sistema de vigilancia epidemiológica es muy poco eficaz, detecta un 20, un 30% de los casos como mucho. Entonces, estamos haciendo elucubraciones. Y como estamos haciendo elucubraciones, cuando se nos descontrolan los contagios y tenemos miedo, actuamos matando moscas a cañonazos y cerramos sectores enteros con el grave problema que es eso para la economía. ¿Cómo podíamos haber evitado eso? Nosotros lo pasamos por escrito y en detalle al Ministerio, a la Dirección General de Salud Pública. ¿Cómo podíamos contribuir a evitar eso? Haciendo equipos de inspectores de salud pública, veterinarios, farmacéuticos y llevándolos a la calle, que son los que más saben de cómo se producen los contagios, sobre todo los veterinarios en zoonosis, son una auténtica autoridad y un potencial sanitario brutal, llevándolos a la calle a determinar exactamente dónde se estaban produciendo los mayores riesgos. Porque la hostelería no es toda igual. Porque a lo mejor había que haber cerrado los bares de copas por la noche, pero a lo mejor no los restaurantes. O a lo mejor unos restaurantes habían invertido mucho esfuerzo y dinero en tomar unas medidas de prevención auténticamente eficaces y no tienen por qué cerrar porque otros no lo hayan hecho. ¿De acuerdo? O a lo mejor el mayor número de situaciones de riesgo se está produciendo en los centros escolares y no en la hostelería, ¿no? Pero ¿quién evalúa eso? Pues eso lo tiene que evaluar el veterinario y el farmacéutico, probablemente en la mayor parte de los casos el veterinario de salud pública, el inspector de salud pública. Nunca se han reforzado esas plantillas, nunca se ha llevado esa planificación a cabo, entonces es normal que ahora tengamos que cerrar sectores o actividades enteras. Bueno, ha aparecido la temida palabra que es el confinamiento, que además parece que está ahí sobrevolando el ambiente, como avanzando, que probablemente podamos llegar a ese confinamiento, y cada vez vemos que es entendible, ¿no? Que la sociedad cada vez tenga más reticencias y esté agotada ya de pensar nuevamente en volver a confinarnos, precisamente por ese impacto tan terrible que tiene en la economía. Entonces, ¿hasta qué punto podemos decir que el confinamiento, aunque ya me has adelantado algo, que el confinamiento es efectivo y si realmente tenemos alternativas para no acudir a él? Vamos a ver, el confinamiento es efectivo
para reducir el número de casos es de lo más efectivo, pero no es una medida de control, es una medida extrema para ganar tiempo y aplicar medidas realmente eficaces, porque si no los confinamientos sucesivos ahogan la economía de tal manera que al final el sistema sanitario y preventivo va a fracasar igual que si no se hiciera confinamiento. Es decir, el confinamiento es una medida extrema, eficaz, pero extrema para ganar tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, no es una medida que se aplique como medida preventiva en sí misma. No sé si eso es lo que... Sería como el último, el confinamiento siempre sería el último recurso a acudir habiendo agotado previamente, anteriormente, todos los demás, ¿no? Entiendo. O cuando ya la cosa está en una situación demasiado descontrolada y se impone siempre con la vista de que es para ganar tiempo, no como una medida final, entiendo. Efectivamente, una vez que los niveles de contagio están descontrolados, la transmisión comunitaria, como se suele decir, está descontrolada, el confinamiento es una medida extrema para volver a controlar la situación y ganar tiempo en que aplicar, en ese tiempo poder aplicar medidas que realmente sí son eficaces y que no suponen la destrucción de la economía y la sociedad. Vale. ¿Crees que vamos hacia un nuevo confinamiento? Vamos a ver, yo puedo predecir lo que más o menos lo que puede ocurrir con la enfermedad, pero no puedo predecir las decisiones políticas que se van a tomar. Lo que puedo decir es que normalmente esta enfermedad tiene mes y medio de inercia, es decir, cuando uno toma las medidas concretas, empieza a ver algún resultado a los 15 días y ve los resultados, digamos que de manera más drástica, más claros, un mes o mes y medio más tarde. Esto lo vimos al principio, que nos confinaron el 14 de marzo y seguimos viendo cómo la curva ascendía hasta finales de abril, ¿de acuerdo? Cuando empezó a bajar, ¿no? Mediados, finales de abril. Esto ocurrió también después del confinamiento, es decir, salimos del confinamiento que había muy pocos casos y los casos empezaron a dispararse como nosotros pronosticamos a mediados de julio, es decir, tienes un mes y medio de margen en que relajaste el confinamiento y aunque estableciste medidas universales de protección, mascarilla, etcétera, etcétera, al cabo de un mes y medio empiezan a elevarse los casos, porque no es eficaz. Esa medida no está siendo realmente eficaz para parar la enfermedad, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido ahora? Bueno, pues ahora, el 11 de septiembre me parece que fue, nosotros comunicamos que reunir a los individuos jóvenes, es decir, a los niños, a los adolescentes en los centros escolares sin hacerles una prueba PCR previa y una prueba PCR seriada cada 15 o 20 días, iba probablemente a disparar el número de casos. ¿Por qué? Pues porque, vamos a ver, la mayor parte de los niños son asintomáticos. Y estaba claro que había un número de casos en la población creciente. Si yo junto a los menores, a los adolescentes en los centros sin hacer prueba PCR, sé seguro que algún caso asintomático va a entrar. Durante los primeros 15 o 20 días se contagian entre ellos y hay como olas sucesivas y después, cuando ya hay un número importante de contagiados en el colegio, empiezan a verse 15 días más tarde, 10 o 15 días más tarde, empiezan a verse casos en los adultos, en sus padres y en sus abuelos. Y dijimos, si se hace eso, a finales de octubre, primeros de noviembre, se van a disparar los casos. Y efectivamente eso ocurrió. ¿Qué medida tomaron? Cerrar la hostelería, porque ya se habían trasladado los contagios al ambiente social, a los comercios y a la hostelería. ¿Qué medidas tomaron? Cerrar la hostelería y cerrar el comercio. ¿Cuándo vamos a ver el resultado de esa medida? Un mes y medio más tarde, es decir, sobre el 15-20 de diciembre. ¿Y va a ser tan eficaz como el primer confinamiento? No, porque no estamos confinados, simplemente cerraron la hostelería y el comercio. Entonces, es muy probable que a mediados de diciembre, sobre el 15 o 20 de diciembre, el número de casos haya descendido, pero no lo suficiente como para relajar las medidas y quizá, y eso ya es una decisión política, tengan que acabar llevándonos a un segundo confinamiento. ¿De acuerdo? Pero un confinamiento es una medida política. La evolución de la enfermedad probablemente es que sigan ascendiendo los casos durante 2 semanas aproximadamente, 3 semanas, y después empiecen a bajar levemente y lo veamos un poco más acusado a mediados de diciembre. Pero no vamos a ver el descenso que hubo con el confinamiento, porque no estamos en casa confinados.
nos has hablado de esas PCR masivas. ¿Realmente es viable el poder llevar a cabo? ¿Hay recursos suficientes como para poder llevar a cabo tantas PCRs, como me decías, en el ámbito de la educación, para cubrir todo lo que es el alumnado en edad escolar? Bueno, vamos a ver. PCR masivas. Bueno, a veces cuando se oye ese término hay que tener claro de lo que estamos hablando. Las PCR no es que sean masivas, son PCR colectivas dirigidas. Puede ser dirigido a un colectivo, por ejemplo los ancianos o los niños, o dirigidas a una población. Es decir, imagínate que hay una ciudad que está desbordada de casos, se cierra perimetralmente y se hace PCR a toda esa población. Son masivas entre comillas, pero son dirigidas. No hablamos de PCR a lo loco, hablamos de dirigidas colectivas. ¿De acuerdo? ¿Hay capacidad para hacerlas o no? Pues no lo sé, porque deberíamos haber tenido un plan de contingencia desde febrero que dijera qué recursos tenemos y cómo los debemos utilizar para sacarles la máxima eficacia. Pero lo que sí que puedo decir es que, por ejemplo, los laboratorios de sanidad animal no están siendo utilizados casi en ningún sitio, exceptuando algunas comunidades autónomas como Madrid o Castilla-La Mancha o alguna más, y los laboratorios de sanidad animal tienen una capacidad de hacer pruebas muy superior a las de humana. ¿Por qué? Porque normalmente en el mundo animal, en la ganadería, para prevenir enfermedades que afectan al hombre o que son dañinas para la economía, se hacen pruebas a toda la cabaña ganadera y esos laboratorios tienen unos niveles de seguridad altísimos y tienen una capacidad de mover volúmenes grandes de pruebas, un número grande de pruebas muy superior a humana. Cuando una persona va al médico, le hacen un examen individual y le determinan unas pruebas individuales. Mire usted la glucosa, mire usted el hematocrito, mire usted, etcétera, etcétera, y se envía una muestra al laboratorio y se hacen esas pruebas concretas. Se busca un virus, una bacteria, una analítica concreta. Sin embargo, en animales se suele sanear una cabaña entera. Se saca sangre, por ejemplo, a una explotación completa, se envían 200 o 300 muestras para hacer la misma determinación. Entonces, están acostumbrados a trabajar con volúmenes muy grandes de muestras. Y las pruebas PCR o serológicas en animales y en personas son exactamente las mismas. El mismo personal, las mismas técnicas, las mismas máquinas. La única diferencia es que hay que cambiar los reactivos. Cambiando los reactivos se pueden utilizar. ¿Esto qué quiere decir? ¿Teníamos capacidad para hacer pruebas a todos los escolares de España antes de que entraran? Pues mire usted, no lo sé. Pero hubo una gran capacidad de realización de pruebas que en ningún momento se utilizó. Si hubiéramos llegado al máximo de nuestra capacidad y no hubiéramos podido abarcarlo todo, bueno, pues se hizo lo que se pudo. Pero es que no se llegó ni a utilizar. Hay en este país 6 millones de vacas. 16 millones, creo recordar, de ovejas, 23 millones de cerdos, pues de escolares hay 8 millones. Así que, con los laboratorios de humana más los laboratorios de sanidad animal, no sé si se hubiera podido hacer, pero se intentó siquiera. Parece entonces que estamos dejándolo todo a una sola carta, que es esa famosa vacuna que estamos esperando como el último milagro, ¿no?, para acabar con esta pesadilla. Y recientemente, bueno, pues se ha anunciado, que además creo que es de noticia de última hora, de hoy creo que era, esa vacuna Pfizer, de los laboratorios Pfizer, donde anuncia pues que tiene un 90% de eficacia, y vemos como ha habido una gran euforia y expectación en torno a ello. De hecho, bueno, ha habido una repercusión importante en las bolsas por ese impacto que va a tener muy fuerte en la economía, pero realmente estamos siendo realistas o podemos decir que se está cayendo en el triunfalismo demasiado rápido y debiéramos ser más prudentes en torno a esta medida. Vale, deberíamos ser más prudentes, sin duda. Vamos a ver. Ojalá y funcione bien. Hoy salía publicado que se estimaba una eficacia, se creía que podía tener una eficacia del 90%. No es del todo cierto porque faltan más pruebas para decirlo. Hay que leer la letra pequeña. Yo no leí los informes todavía para poder decir al detalle qué puede fallar o no puede fallar, pero la experiencia que tenemos es que con coronavirus, y los veterinarios tenemos mucha experiencia con coronavirus, es que son unos virus realmente difíciles a la hora de elaborar vacunas. De hecho, se intentó hacer una vacuna para el SARS-1 y no funcionó. Se intentó hacer una vacuna para el MERS y no funcionó. Y hay vacunas para coronavirus animales que no funcionan nada bien.
Entonces, ¿puede que esta sí esté mejor? Sí, porque se ha invertido mucho dinero y un gran esfuerzo de toda la comunidad científica y eso se tiene que notar. Pero de ahí a que sea la solución hay que tener mucho cuidado, porque creo que existe la tentación por parte de los políticos y de los gobernantes de jugárselo todo a una carta y estar más o menos tomando medidas desesperadas esperando que la vacuna funcione y funcione bien y llegue a tiempo y toda la que tiene que llegar. Y eso es muy peligroso. Deberíamos instaurar medidas preventivas de protección de la salud, como hablábamos antes, estudiar negocio por negocio, actividad por actividad, cerrar lo que haya que cerrar, cambiar lo que haya que cambiar, asesorar lo que haya que asesorar, para que, aunque la vacuna no sea tan buena como se pretende, tengamos un sistema que se sostenga con la enfermedad, es decir, que controle la enfermedad y podamos seguir más o menos con nuestra vida y con nuestra economía normal. Si nos lo jugamos todo a una carta y esa vacuna es tan, digamos que no es tan buena y se parece más al resto de vacunas que hay o que se intentaron con otros coronavirus, pues nos encontraremos ante un tremendo y catastrófico escenario, porque tendremos que volver a empezar instaurando las medidas que hay que instaurar. Así que yo, por mi parte, le pediría a los políticos que, aunque estén esperando la vacuna y ojalá funcione, no abandonen las medidas de prevención y de protección de la salud, que bueno, en realidad nunca se han tomado en serio, porque siempre ha habido un poco un manejo predominantemente hospitalario y asistencial de la pandemia. Hay que tomar decididamente el camino de la prevención y de la protección de la salud a nivel de calle. Y después, si viene la vacuna y ese esfuerzo se hizo en vano, la pérdida será pequeña. Pero si la vacuna no es lo suficientemente eficaz y no se hizo ese esfuerzo, el precio a pagar es muy alto. Bueno, creo que nos queda claro que no podemos relajarnos frente al virus en ningún momento, pese a que podamos tener noticias esperanzadoras, que ojalá que así sea y la vacuna sea efectiva, pero debemos estar en constante alerta y protegernos, ¿no? Creo que bueno, ha sido súper interesante esta charla. Muchas gracias, José. Nos has dado datos muy interesantes. Creo que nos has aclarado muchas ideas que teníamos confusas y ya quisiera, para finalizar, que nos dieras pues 4 conclusiones que tú consideres claves, en 2, 3, 4 ideas, no más, de qué deberíamos aprender como sociedad después de esta pandemia, en el sentido de qué conclusiones tenemos que sacar y aprender si nos enfrentamos a una tercera ola o inclusive que pueda llegar otra pandemia en un futuro. Bueno, gracias a vosotros lo primero, y yo diría que de forma general la principal lección que tenemos que aprender es que tenemos que empezar a pensar con un concepto una sola salud o One Health, que es un concepto que cada vez se maneja más, y es que la salud del medio ambiente, la sanidad de los animales y la salud de las personas funcionan un todo y solo se pueden combatir de forma integral desde todos los campos de la sanidad a la vez. Y esto está muy relacionado con un error muy grave que se ha cometido en España, que ha sido no utilizar a los veterinarios ni en sus conocimientos en los comités, ni a nivel de calle en sus capacidades, ni en sus laboratorios. Ha sido un auténtico potencial sanitario brutal, desperdiciado hasta el momento, que podía haber ayudado mucho en la pandemia, ¿no? Entonces, principal lección, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una sola salud en esta y en otras pandemias, y que si no utilizamos todos los recursos sanitarios a la vez, fracasaremos, sobre todo desde el punto veterinario. La medicina veterinaria es fundamental en el control de esta pandemia. Después, que siempre tenemos que enfrentar este tipo de cuestiones con una planificación integral, un plan de contingencia desde el principio, una buena planificación, y no podemos ir dando palos de ciegos sueltos, unos una cosa y otros otra, ¿de acuerdo? Y que hay que tener muy en cuenta, y esto ya va en relación a una tercera ola, una posible tercera ola, que el sistema hospitalario solamente, la vigilancia epidemiológica y las medidas universales a las personas, aunque se hagan bien por sí solas, no contienen la pandemia. Falta una cuarta pata de la mesa,
que es la protección de la salud a nivel de calle que hacen los profesionales, que no se ha potenciado en ningún momento. Y esas 4 cosas juntas son lo único que puede contener la enfermedad hasta que llegue una vacuna efectiva, pero no podemos derivarlo todo a esa vacuna. Y como última conclusión, diría que en España, en los últimos 30 años, ha habido una deriva asistencial del sistema sanitario, en lugar de preventivo. La Ley General de Sanidad dice en su artículo 3 que el principal objetivo del sistema sanitario es la prevención y la protección de la salud. Y sin embargo, durante los últimos 30 años se ha hecho muchísima inversión en la parte asistencial, tal vez porque es lo más visible social y políticamente, pero lo que realmente ahorra dinero, daño y sufrimiento es la parte preventiva. Y como reflejo de esa deriva asistencial tenemos una salud pública fuera del Sistema Nacional de Salud, aislada, pequeña, famélica, sin presupuestos y casi sin personal. Y encima el personal que tiene, que es mayoritariamente veterinario, porque los médicos veterinarios son el principal personal de las direcciones generales de salud pública de toda España, encima no se han utilizado bien. Entonces, como conclusión final, hemos de pensar que la deriva en el futuro del sistema sanitario debe ser hacia la prevención y la protección de la salud y no hacia lo asistencial. Bueno, pues de nuevo, José, muchísimas gracias por toda esta serie de datos valiosísimos y esta labor tan pedagógica y divulgativa que has hecho esta tarde con nosotros. Agradecértelo desde la Sociedad Económica de Amigos del País de Áviles y Comarca, habernos adaptado a estas nuevas circunstancias, porque teníamos prevista esa conferencia que lamentablemente, bueno, pues por las circunstancias en las que estamos no podíamos celebrarlo. De nuevo, muchas gracias, y a los que estén viendo este vídeo, pues espero que les resulte interesante y agradecerles que hayan visto el vídeo. Muchas gracias a vosotros. Es un placer colaborar y todo lo que sea ayudar para divulgar y difundir conocimientos que sirvan para paliar la pandemia, pues mucho mejor. Y de todas formas, no sé si recuerdas que te adelanté que no íbamos a poder celebrar la conferencia en octubre. Sí, ya me lo habías comentado. Ya nos dirás luego dónde tienes la bola de cristal.